Llevábamos días sin salir de casa. Las autoridades habían estado intentando controlar todo. Sin embargo, nadie sabía exactamente qué era lo que pasaba. Nos habíamos enterado por las noticias que todo se debía a una repentina enfermedad, a un tipo de virus, el cual se había esparcido a gran velocidad. Al parecer los síntomas no se veían de inmediato. Se trataba de algo que en realidad tardaba varios días en manifestarse, haciendo que la gente de pronto comenzara a perder la memoria, provocando que muchas personas de pronto comenzaran a vagar en las calles de la ciudad. Las oficinas de gobierno estaban colapsadas. Aquellos que habían sido expuestos al virus se encontraban caminando por todas partes desconcertados, confundidos y sin idea alguna de dónde se encontraban. Muchos fueron llevados a hospitales, donde tratando de tranquilizarlos los ponían en cuarentena, siendo vigilados día y noche, sin idea alguna de qué era lo que les ocurría. Al principio se pensó que se trataba de una especie de virus, el cual desataba síntomas parecidos al del Alzheimer. Pero qué equivocados estaban, porque aquello iba más allá, ya que poco a poco las personas no solo olvidaban por completo su pasado, su nombre o su lugar de origen, sino que incluso perdían la capacidad para comunicarse, haciendo que completamente desesperados comenzaran a portarse violentos. Fue así que de un momento todo se vino abajo, provocando violentos saqueos, colapsando las avenidas y carreteras, creando infinidad de incendios, represión militar y explosiones por todos lados. Nosotros vivíamos a las afueras de la ciudad, en una población la cual estaba bastante apartada y la cual ya había empezado a ser alcanzada por la mancha urbana. Ahí era donde estaban los paraderos de camiones y regiones más apartadas. A un par de kilómetros estaban los basureros y fábricas que desde hacía años se habían puesto lejos del centro. Las comunicaciones ya tenía días que no funcionaban, y muchos de los vecinos se habían ido hacia otros pueblos cercanos por miedo de que los grupos extremistas hicieran ataques o invasiones en sus viviendas. Nosotros nos encerramos en casa de mi padre. Él había sido taxista. Había muerto un año antes y nos había dejado aquel taller mecánico con el cual manejaba su flotilla de 6 taxis. Ahí nos sentíamos tranquilos. Teníamos cortinas de hierro las cuales eran difíciles de tumbar. Y además ahí podíamos usar cualquier herramienta para defendernos. Llevamos con nosotros muchos alimentos que habíamos saqueado a una tienda departamental en la cual ya se había perdido por completo el control. Y en esa ocasión fue que vimos de cerca el horror al que nos enfrentábamos. Mientras llenábamos la grúa de montones de latas, perecederos y garrafas de agua, fue que vimos cómo mucha gente se golpeaba entre sí, peleando por comida y víveres, agrediendo salvajemente a mujeres y niños, quitándoles todo lo que trataban de llevar hacia sus casas. Entre esas agresiones vimos algo que nos cambió por completo. Se trataba de grupos de gente armadas con martillos, palos y machetes, donde había gente cayendo por todos lados, gente corriendo despavorida y cubierta de sangre. Sin embargo, un episodio el cual a tan solo un par de metros de nosotros nos dejó completamente impactados. Fue antes de irnos de aquel lugar, cuando un grupo de individuos golpeaban a todos a su paso. Se trataban de 5 personas entre los 30 y 40 años, quienes salvajemente agredían a quien simplemente se cruzaba en su camino. Lo hacían brutalmente, como disfrutando el daño que hacían, repartiendo infinidad de golpes en la cabeza, brazos, espalda y pecho. Nosotros al ver eso nos quedamos sin saber cómo reaccionar. Queríamos ayudar, pero aquello era una masacre.
Junto a esos individuos ya había 15 personas tiradas en el suelo, encima de charcos de sangre, algunos tratando de incorporarse, otros inútilmente apoyando sus brazos y pies en el suelo, solo para notar que estaban fracturados, como si no entendieran que no había forma alguna de que se pudieran parar. Yo estaba enmudecido, y fue entonces que uno de esos individuos hizo contacto visual conmigo. Me miró fijamente a los ojos, mostrando ese semblante de locura y diversión, esa mirada de satisfacción por todo lo que a su paso había destruido. Recuerdo que empuñó su martillo con fuerza, y justo cuando comenzó a caminar hacia mí, fue que sorpresivamente un grupo de personas tropezaron con él. Ahí cayó a mis pies aquel individuo, dando golpes con su martillo, impactando de repente en la cabeza de un hombre mayor, rompiéndole el cráneo mientras éste intentaba incorporarse. Y fue entonces que, sin saber cómo, de pronto mi hermano me apartó, para a jalones comenzarme a subir a la camioneta. Encendió el motor y rápidamente nos fuimos de ahí. Al llegar al taller mecánico de mi padre no sabía qué sucedía. Sin entender y sin darme cuenta tenía todo el pantalón lleno de sangre. Había estado a punto de ser atacado por aquel hombre, el cual por pura suerte fue derribado por alguien que torpemente tropezó con él. Alguien a quien claramente vi cómo llevaba en la mano a un jovencito de unos 10 años, el cual al caer no pude ver dónde habría quedado. En ese momento me quedé sentado en el asiento llorando por varios minutos. Tenía miedo y me sentía completamente perturbado por lo que habíamos visto. No sabía cómo íbamos a poder estar a salvo sin que nadie intentara hacernos daño. Pasaron unos minutos y mi hermano trató de tocar el tema conmigo, pero su objetivo no era calmarme, sino advertirme que no podía congelarme de esa forma, porque precisamente parecía que las cosas no mejorarían en los próximos días. Fue así que nos dispusimos a asegurar el lugar. Con las herramientas del taller pusimos barras de metal en las ventanas, atrancamos puertas y aseguramos fuertemente la cortina del garage. Nos habíamos traído un par de perros que vivían con nosotros, los cuales por momentos ladraban hacia cualquiera que deambulara por afuera de ese lugar. Los primeros días fueron los más difíciles. Escuchamos a personas que golpeaban en la cortina pidiendo ayuda, suplicando refugio, intentando que abriéramos. Sin embargo, era imposible. Mi hermano había soldado la cortina y las puertas para que nadie pudiera entrar, pero también para que ni él ni yo pudiéramos salir. Afuera se oían todo tipo de cosas. Se escuchaban golpes y tronidos por todas partes, choques de automóviles en casas cercanas y gritos de gente la cual se la pasaba pidiendo ayuda. Con el paso de los días las cosas se calmaron. Si bien dejaron de oírse aquellos tronidos, explosiones y choques de automóviles, ahora lo que comenzaba a escucharse era gente que afuera daba alaridos entre las calles aledañas. Los perros que teníamos no paraban de ladrar. Estaban completamente inquietos, nerviosos, y eso hacía que desde afuera muchas personas se acercaran a tocar con palmadas muy fuertes en la cortina del garage. Tuvimos que encerrar a los perros dentro de los taxis. Estando ahí, sus ladridos se opacaban un poco, y fue así que aquellas personas que trataban de entrar de pronto desistían y se iban del lugar. Ya habían pasado 10 días y no teníamos idea de qué era lo que ocurría.
La comida comenzaba a escasear. Y fue por eso que nos pusimos a buscar e investigar si había algo en aquel taller que pudiera ayudarnos. Mi padre había dejado varios bidones de gasolina, montones de herramienta, pero nada más. Si bien la energía eléctrica ya se había cortado en todos lados, con la gasolina podíamos conectar las baterías a la grúa o algún taxi, y así poder producir un poco de energía para intentar oír la radio. Sin embargo, nada. No se transmitía nada en ninguna estación. Y fue entonces que mi hermano lo recordó. En ese taller había un radio de banda civil con la que hacía años mi padre se comunicaba con toda su flotilla de taxis. Nos pusimos a buscar y efectivamente pudimos encontrar aquel viejo aparato. Lo conectamos a la grúa y comenzamos a buscar a alguien que pudiera estar escuchando. Fue así que encontramos una frecuencia en la cual, al igual que nosotros, había algunas personas que trataban de saber qué era lo que ocurría. Y ahí nos enteramos que absolutamente todo era mucho peor de lo que aparentaba. En las calles del centro la gente deambulaba como zombies, como autómatas, los cuales simplemente se la pasaban agrediendo a todo lo que se encontraban. Si bien muchos habían muerto, había aún hordas de personas que ya no podían hablar, que ya no recordaban nada y que solo tenían el instinto de agredir a cualquier cosa que se encontraran con vida. Acá afortunadamente todo era un poco más tranquilo. Al estar a las afueras de la ciudad casi no se oía nada. Solo personas esparcidas que de repente daban alaridos en las calles aledañas. Pero nada. Nadie más. Habíamos estado asomándonos por la ventana de la segunda planta y veíamos que tirados en la calle había algunos cuerpos ya descomponiéndose. Pero solamente eso. Casi nada de movimiento en las calles. Al parecer la gente se había concentrado en otro lado. Y acá los únicos que quedábamos éramos nosotros. Solo que lamentablemente el alimento ya se estaba terminando. Debíamos hacer algo, ya que la gente que habíamos contactado por radio nos decía que en el centro de la ciudad era imposible salir. Las calles estaban inundadas de personas que habían comenzado a comerse entre ellos. Aquello era precisamente como esas películas e historias de zombies. Solo que acá no era gente podrida la que deambulaba por las calles, sino aquellos que habituados a comer carne humana podían seguir deambulando por las avenidas. Más que seres no muertos, eran como autistas o animales que lo único que buscaban era satisfacer por momentos el hambre para después descansar, hasta que de nuevo algo los despertara. Fue así que ya desesperados no tuvimos otra opción que quitar los bloqueos de metal soldados en la cortina de hierro. Teníamos la grúa y pensamos que tal vez si salíamos por unas horas a las regiones cercanas, podríamos encontrar algo de comida en tiendas o casas deshabitadas. Y así lo hicimos. Nos llevamos con nosotros a los perros. Los dejamos amarrados detrás de los asientos y recorrimos las avenidas buscando tiendas o establecimientos donde pudiera haber algo de alimento. Manejando por las calles llegamos a ver a una o dos personas caminando por el trayecto. Solo que no eran personas normales. Aquellos simplemente parecían no reaccionar. Y al oírnos, de inmediato trataban de alcanzarnos. Pero era inútil, ya que nosotros simplemente no parábamos. Con los días pudimos conseguir un poco de latas de comida. Sin embargo, ya casi todo estaba saqueado. Las avenidas olían a podrido. Y cada vez debíamos alejarnos más para poder encontrar algo con lo cual alimentarnos.
A casi un mes de iniciado aquel infierno intentamos seguir hablando con aquellas personas de la radio de Banda Civil, pero llegó un momento en que nada. De pronto ya no contestaban. De pronto en aquella frecuencia todo era silencio. Ahí supimos que en la ciudad ya no había nada ni nadie que pudiera ayudarnos. Fue por eso que un día tuvimos que manejar por casi 4 horas en busca de alimento, dirigiéndonos directo a una de esas ciudades pequeñas que quedaban cerca del estado. Sabíamos que ahí la gente tenía algunas haciendas y fábricas. Se trataba de una región industrial la cual no tenía mucha población. Al llegar ahí todo estaba deshabitado. Ya habían saqueado todo el lugar, pero asombrosamente no había cuerpos ni restos de gente por las calles. Era como si ahí simplemente se hubieran ido antes de que la enfermedad se hubiera expandido. Bajamos la velocidad y abrimos las ventanillas, pero nada. Los perros no ladraban. Ya estaban muy flacos, casi en los huesos. Así que tratando de asomarlos a la ventana vimos que apenas si tenían la energía para mover un poco la cola y abrir los ojos. No sabíamos si guardaban silencio por lo débiles que estaban, o si era porque ahí no había ya nada ni nadie con vida. Fue así que ante la duda dimos muchas vueltas. Recorrimos las calles y en algún momento dimos con una bodega o almacén de perecederos. Ahí todo estaba cerrado. No se veía rastro alguno de violencia, pero extrañamente, una de las lámparas al exterior se encontraba aún encendida. Bajamos la velocidad y nos estacionamos a unos metros de la entrada. Abrimos la ventanilla y nada. Los perros seguían sin ladrar ni hacer ruido. Mi hermano se quedó al volante y yo me bajé con una varilla para tocar el portón y tratar de ver si alguien respondía. Golpeé fuertemente y rápido regresé a la grúa. Pasaron algunos minutos y nada, nadie salía. Volví a tocar más fuerte, pero nada. Al parecer en el interior no había nadie quien nos respondiera. Fue por esto que tomé la herramienta y comencé a tratar de botar los candados que aseguraban la entrada. No tardé mucho. Abrí el portón y después de acordarlo con mi hermano, lentamente me metí sosteniendo en mis manos una varilla de metal. Esto, mientras él permanecía en la grúa con el motor encendido. Aquel lugar estaba casi vacío. La gente al parecer había salido de ahí tratando de llevarse todo lo que podía. Sin embargo, por el caos habían dejado cosas atrás. Se trataba de latas de algunos perecederos, bolsas con pasta y arroz, las cuales estaban completamente regadas en el suelo. Las cuales no importaba, podrían servir a nosotros para alimentarnos al menos por un tiempo. Salí del lugar y fui a contarle todo a mi hermano. Lo pensamos por unos minutos y no teníamos opción. Debíamos entrar para rápidamente juntar todo lo que pudiéramos e irnos de ahí inmediatamente. Y así lo hicimos. Entramos con maletas y comenzamos a echar todo aquello que encontrábamos en el suelo. Lo hicimos tan rápido como pudimos. Mi corazón latía aceleradamente. Mis piernas temblaban, pero no importaba. Estábamos llenando esas maletas de muchos víveres los cuales nos servían. Habríamos tardado entre 10 y 15 minutos, pero pudimos recoger todo del suelo. Cargamos las cosas como pudimos. Y al salir de aquella bodega, fue que por fin los vimos. Se trataba de 4 personas, las cuales estaban paradas junto a la grúa.
Habíamos dejado el motor encendido, pero ellos no querían robarla. Lo que estaban haciendo era comerse a los pobres perros que teníamos ahí detrás de los asientos. En ese momento mi cuerpo se detuvo. Mis piernas y mis brazos sintieron el flujo de la adrenalina. Y yo, sin poder reaccionar, simplemente dejé caer la maleta al suelo con todo aquello que habíamos recolectado. Ahí fue que el ruido tronó. Tan fuerte como si hubiera sido una explosión. Y provocando que esas personas en un movimiento sincronizado voltearan a vernos. Solo para darnos cuenta que eran seres humanos con infinidad de cicatrices por toda la piel. Algunos con sus ojos completamente destrozados. Algunos con los labios rotos. Con los dientes quebrados. Y con llagas en todo el cuerpo. Pero no eran seres sin vida. Se trataba de personas las cuales tenían en su mirada una expresión primitiva, como de odio y desesperación. Y fue entonces que cuando giraron hacia nosotros, yo solo sentí aquel jalón que mi hermano me daba del brazo. Sin saber cómo, simplemente comenzamos a correr. Mi hermano no me soltaba. Corría rápidamente mientras yo a tropezones trataba de no perder el paso. Nos metimos a la bodega. Atravesamos los pasillos. Y vimos que aquellos individuos corrían a tropezones detrás de nosotros. Aquello parecía un laberinto. La infinidad de anaqueles a nuestro alrededor nos confundían. Y no sabíamos exactamente a dónde correr. Mi hermano me jaló hacia un pasillo. Y fue ahí que chocamos con uno de esos individuos. Al caer al piso, de inmediato se arrastró hacia nosotros. Tomó de los pies a mi hermano y con furia indescriptible comenzaba a jalarlo. Yo de inmediato me levanté y miré a mi alrededor. Busqué rápidamente con la mirada, pero nada. No había algo que pudiera usar para separarlos. Fue entonces que mi hermano desesperado dio infinidad de patadas, dándole fuertemente golpes en el rostro y la quijada, oyendo cómo sus huesos tronaban para ver que después aquel hombre tenía completamente desprendida parte de la barbilla. Y fue ahí que soltó a mi hermano, llevándose las manos al rostro y tocándose el pedazo de quijada que colgaba de su cuello, dando un terrible grito de dolor. Ahí fue que nos dimos cuenta que esas personas aún lo sentían, que aún tenían la capacidad de percibir el dolor. Mi hermano y yo nos pegamos a la pared. Estábamos acorralados viendo cómo aquel hombre se quejaba fuertemente, mientras inútilmente trataba de arrancarse el dolor jalando su quijada. Y fue entonces que un par de personas más aparecían frente a mi hermano y a mí. Se paraban entre nosotros y aquel individuo, dándonos la espalda, solo para, en un arranque de desesperación, comenzar a morder a aquel hombre en todo el cuerpo. Aquel individuo rápidamente fue derribado, y mientras se encontraba en el piso quejándose de un fuerte dolor, esas otras dos personas fuera de sí jalaban con todas sus fuerzas para tratar de despedazarlo y llevarse trozos de carne a sus bocas. Aquello sonaba horrible. Mezclados entre los gritos podían oírse los huesos rompiéndose, los trozos de piel y músculo despegándose de su cuerpo, mientras a pulmones llenos daba alaridos y jadeos de terrible dolor. Yo de nuevo me quedé paralizado. Las piernas me temblaban y no sabía qué hacer. Y fue entonces que sentí un jalón en el tobillo. Lleno de miedo salté del susto. Y entonces vi a mi hermano, que agachado se metía entre un par de anaqueles. En ese momento de inmediato lo seguí. A gatas los dos nos comenzamos a desplazar, oyendo cómo detrás de nosotros aquellos alaridos cesaban.
mientras eran acallados por tronidos de hueso y carne de esos dos seres mientras masticaban. Eventualmente pudimos huir de aquella esquina. Nos encerramos en una especie de bodega y ahí simplemente nos dejamos caer de espaldas al suelo. No sabía cómo lo habíamos logrado. Ni siquiera sabía qué había pasado. Solo sentía que mi cuerpo se quemaba por dentro, mientras mi corazón parecía que se iba a salir de mi pecho. Afuera escuchamos algunos ruidos, y lo único que pudimos hacer fue guardar silencio. Si bien corríamos peligro, la realidad es que afuera estaba nuestra salida. La grúa tenía un bidón lleno de gasolina. Habíamos cargado con nosotros una batería adicional. Y ahí tirada en el exterior estaba aquella maleta que habíamos llenado con todos esos víveres. Había esperanza. Solo debíamos aguantar. Salir en silencio. E irnos de ahí sin llamar la atención. Solo que esperando eventualmente nos quedamos dormidos. Mientras perdía fuerza yo solo pensaba que no todo estaba perdido. Que había una forma de salir. Y que lo único que quedaba por hacer era ser completamente precavidos. Pasaron algunas horas. Y fue entonces que vimos la luz del día entrar por la ventana. Yo me encontraba esperanzado. Sabía que podíamos librar tal situación. Sin embargo, al quererme levantar, fue que mi hermano me detuvo oprimiéndome del pecho, haciéndome una seña de que guardara silencio. De pronto se paró y comenzó a asomarse por todos lados. Lleno de desesperación veía en cada rincón, en cada lugar, en cada espacio. Miró la ventana repetidamente. Comenzó a dar vueltas como un animal enjaulado. Y fue entonces que yo, para tranquilizarlo, le dije que no se preocupara, que afuera estaba la grúa, que afuera había víveres, y que si salíamos en silencio, podríamos regresar al taller de mi padre. Solo que él parecía no entenderlo. Molesto me tapó la boca, me empujó hacia la pared y con ojos desorbitados simplemente me dijo: ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué tengo tantos golpes en mi cuerpo? Y ahí me di cuenta de que ya había empezado a suceder. Le pregunté a mi hermano si sabía quién era yo, pero nada. No quiso responder. Solo guardó silencio jalándose los cabellos de la cabeza, mientras viéndome fijamente sus lágrimas caían por las mejillas. Mi hermano no me reconocía. Llevábamos días saliendo a buscar comida, y ese olor a podredumbre que habíamos percibido, ese olor asqueroso al cual ya nos habíamos acostumbrado, era señal de que para entonces seguramente ambos ya nos habíamos contagiado. Fue por eso que me quedé en silencio por unos minutos. Y lo único que pude decir al final fue: acompáñame. Vamos afuera, antes de que también a mí comience a fallarme la memoria. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.